Continuamos hoy con nuestra serie que venimos desarrollando cada jueves, todos los jueves a las 20 horas, sobre los atributos o las perfecciones de Dios. Y antes de empezar a desarrollar el atributo que hoy vamos a estudiar y juntos vamos a aprender, y creo yo también a maravillarnos acerca de este atributo, de esta perfección de Dios, quiero resaltar la importancia de la materia que estamos tratando. Me cuesta un poco usar algunos términos porque me estoy refiriendo a la persona de Dios. Y decir la materia a la que nos referimos es un poco incómodo, porque no es una materia de la que uno puede desarrollar teorías y algunas hipótesis y tesis. Estamos hablando de la persona más importante del universo, la persona que es más digna de reverencia, digna de honor, digna de adoración, alabanza, servicio, reconocimiento, gratitud. Estamos hablando de la persona de Dios. Y dijimos en la primera clase, en la primera enseñanza que compartimos juntos, que nada es más importante para nosotros en este tiempo que estamos viviendo de recuperar un alto concepto de quién es Dios. Déjenme decirles esto, y espero que esto lo podamos entender y creo que lo vamos a entender. Todo en nuestra vida, y cuando digo todo, no es un eufemismo, es todo con mayúscula. Todo en nuestra vida depende del concepto que nosotros tenemos de quién es Dios. Nuestra vida moral, nuestra conducta, nuestras actitudes, la manera en que tratamos a las personas, la manera en que desarrollamos nuestro ministerio, la manera en que trabajamos en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, la manera en que manejamos el dinero, la manera en que desarrollamos nuestra vida sexual, la manera en que criamos a nuestros hijos, la manera en que, en que vivimos y hacemos todas las cosas, está totalmente influenciada por el concepto que tenemos de quién es Dios. O sea, la idea que yo tengo en mi mente y en mi corazón acerca de quién es Dios, cómo es Dios y qué puedo esperar de este Dios, va a afectar todo de una manera dramática en mi vida. Y también, ¿saben qué? Va a afectar nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno. Por eso nada es más importante en la vida que tener un concepto correcto acerca de quién es Dios. Y no hay nada más digno que uno pueda hacer en la vida que intentar conseguir este conocimiento, en tratar de entender. Digo tratar porque no es algo que nosotros podemos decir, vamos a estudiar 3 meses teología y vamos a saber quién es Dios. No, no hay manera que nosotros podamos llegar a comprender a alguien que es incomprensible. Ni tampoco hay manera de que podamos invertir tiempo necesario para poder llegar a conocer en su totalidad quién es Dios, cómo es Dios y qué podemos esperar de Él, porque, bueno, lo aprendimos la semana pasada, Dios es eterno y nosotros no tenemos toda la eternidad, o sea, no tenemos todo el tiempo, nuestra vida tiene un comienzo, nuestra vida tiene un final. Ahora, sí es un esfuerzo digno de llevar adelante el intentar conocer, entender y comprender quién es Dios, cómo es Dios y qué podemos esperar de este Dios. Saben, tener un alto concepto de Dios es la clave, no solamente para
el levantamiento de la iglesia, sino también para la reforma de nuestra sociedad. Muchos creen y piensan que si gobierna fulano, si gobierna fulana, el país va a cambiar. Muchos piensan que si se aplica cierta política u otro tipo de ideología política, el país va a cambiar. Muchos piensan que si hay más educación, más trabajo, mejor economía, más salud, más seguridad, el país va a cambiar. Las personas van a cambiar. Y eso no es real. Hay países donde tienen estas cosas que nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos, y eso no significa que la vida que ellos vivan sea una vida plena, una vida feliz, una vida abundante, como Cristo prometió dar a todos los que quieran seguirlo a Él y ser discípulos de Cristo. Por eso es clave que nosotros podamos recuperar, la iglesia pueda recuperar, pero también que nosotros podamos reflejar a la sociedad un concepto correcto de quién es Dios. Porque también este punto es importante. Si la sociedad tiene un concepto equivocado de quién es este Dios, nosotros deberíamos preguntarnos, que somos hijos de Dios, qué clase de imagen, qué clase de idea de Dios estamos transmitiéndole a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros conciudadanos en nuestra ciudad y en nuestro país. Porque bien que acá se podría aplicar el principio de que de repente a veces por la conducta de los hijos, esto es duro, pero a veces, no digo siempre, pero a veces es así, que por la conducta de los hijos se puede más o menos tener una idea de cómo ha sido la educación que los padres le han dado a esos hijos. No digo que siempre sea así, porque hay hijos de toda clase, por supuesto, que lo puedes educar con toda la mejor educación y salir rebeldes o necios, pero digamos que la generalidad es que muchas veces se puede sacar esta conclusión. Bueno, esto pasa también a nivel social. Puede que la sociedad tenga una idea equivocada, incorrecta de quién es Dios, porque nosotros que somos hijos de Dios estamos reflejando un concepto equivocado de quién es Dios por la manera en que nosotros vivimos. Y la manera en que nosotros vivimos es el reflejo de lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Por eso es importantísimo tener un alto concepto de Dios, porque eso afecta a tu vida, afecta a tus relaciones interpersonales, afecta a tu vida cotidiana, afecta a cómo te manejas en tu familia, cómo manejas tu intimidad sexual, tu economía, cómo te manejas en el trabajo, cómo te manejas en tu matrimonio, cómo te manejas con tus padres, con tus hijos, con tus abuelos. Todo lo afecta en nuestra vida. También cuando hay un pobre concepto o un concepto equivocado, errado, erróneo o muy bajo de quién es Dios, eso va a afectar de una manera sumamente negativa a nuestras vidas y vamos a sufrir las consecuencias de tener una idea de Dios equivocada. Y pienso también en esto, que el mayor aporte que nuestra generación, que esta generación de cristianos y que los predicadores de esta generación podemos hacer a la próxima generación de cristianos es transmitirle a ellos un concepto correcto, sano, bíblico, acerca de quién es Dios, cómo es Dios y qué se puede esperar de Él, concepto, idea, revelación, doctrina, enseñanza que nosotros hemos recibido de nuestros padres hebreos y cristianos. Por eso, la verdad, es muy grato tenerlos a ustedes de este lado para este estudio, para este tiempo, para esta aventura en realidad, de conocer cómo es Dios, quién es Él, qué clase de Dios es Él y qué podemos esperar de este Dios. En la clase de hoy, nuestro tema tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. ¿No es así? ¿Qué dijiste?
la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, sí, en otras palabras significa Dios no cambia, Dios no muta, Dios no cambia. Yo te invito que abras tu Biblia en Santiago 1:17 porque vamos a leer en un minuto más este texto. Santiago 1:17. Porque vamos a aprender acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios, que significa Dios no cambia. Ahora, déjenme hacer esta pregunta, y obviamente es una pregunta retórica porque voy a contestarla, pero ¿en qué sentido cambian las personas? ¿En qué sentidos pueden cambiar las personas? Y no olvidemos que Dios es una persona con P mayúscula, pero es una persona. Piensa, siente, tiene voluntad, habla, actúa. Es una persona. Como nosotros somos personas, mejor dicho, nosotros somos personas porque Dios es una persona. Y Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y como Él es una persona, nos hizo a nosotros personas, a diferencia de los animales y de las plantas, que tienen vida pero que no son personas. Nosotros somos personas porque Dios es persona. Ahora, ¿en qué sentidos, en cuáles sentidos cambiamos las personas? Por lo menos hay 4 sentidos en que las personas cambiamos. De peor a mejor, de mejor a peor, de inmaduro a maduro, de vivo a muerto. Ahora, todos estos cambios son aplicables a nosotros, que somos creación de Dios. Pero Dios no cambia en ninguno de estos sentidos. Dios no puede cambiar de peor a mejor, de mejor a peor, de inmaduro a maduro, ni de vivo a muerto. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios cambie. Si Dios es Dios, necesariamente tiene que ser un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Dios no se mueve en ninguna de estas direcciones. Y acá es donde vamos a leer Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo define el apóstol Santiago a Dios? En primer lugar, lo define como el Padre de las luces. Cuando se refiere a las luces, está hablando de los astros del cielo. Que Dios es el Padre del Sol, de la Luna, de las estrellas y de todos los planetas que existen en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago en relación a Dios como el Padre creador de los astros del universo, el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas? Que este Dios, que es el Padre de las luces, de los astros, no muda, no cambia, ni tiene sombra de variación, como sí lo tienen los planetas. Se habla a veces comúnmente del lado oscuro de la Luna. Y eso ocurre ¿por qué? Porque los planetas, los astros, se mueven, rotan, al hacer sus movimientos, ejercen su sombra, se hacen sombra entre sí, también traen sombra sobre la Tierra también produce sombra sobre otros planetas que le rodean, pero esto no es aplicable a Dios, porque en Dios no hay ninguna clase de sombras, porque en Dios no hay cambio, Dios no rota, Dios no se mueve, o sea, en el sentido de cambiar. Dios mueve su mano, sí, Dios obra, sí, Dios actúa, sí, pero Dios no es cambiante. No hay sombras en Él, no es una cosa hoy y otra cosa mañana. No es este el Dios que la Biblia nos revela. Dios nunca cambia su ser, Dios nunca cambia su voluntad, ni nunca cambia lo que hace, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y por eso en la Biblia a Dios se lo compara metafóricamente como una roca, pero no una piedra cualquiera, una roca
Perdón. Discúlpenme. Como dice Deuteronomio 32:4. Es la roca que está en un risco, en un acantilado, que es golpeada por el mar embravecido. Las grandes olas, disculpe, las grandes olas del mar golpean con furia contra esa roca que está ahí en la playa, pero la roca no se mueve. Toda la ira, furia, violencia y potencia de las olas de un mar inmenso golpean contra la playa, golpean contra esa roca, pero la roca permanece inmóvil, no se mueve. Y dice Deuteronomio 32:4 que Dios es nuestra roca, que Dios es como la roca y que es nuestra roca. Por eso nosotros en esta revelación, en esta enseñanza de la palabra de Dios tenemos un fuerte consuelo y tenemos mucha fortaleza para nuestras propias vidas, porque en esta vida todo cambia, en este mundo todo cambia, lo estamos viviendo hoy en día. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios no conoce cambio alguno. En primer lugar, Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia en su esencia, en su ser interior, por decirlo de alguna manera, en su naturaleza interior, Dios no cambia. ¿Saben? Nunca hubo un tiempo en que Dios era otra cosa a lo que es hoy, y nunca habrá un tiempo en que Dios sea otra cosa de lo que es hoy. Dios no evoluciona, Dios no mejora, Dios no crece. Lo que ha sido, lo que es hoy Dios, lo ha sido por siempre y también lo será para siempre. Esto nos enseña Malaquías 3:6, cuando dice Dios a través del profeta, yo el Señor no cambio. Dios no puede mejorar. ¿Por qué no puede mejorar? Porque es perfecto. Y lo perfecto no puede ser mejorado. Nosotros decimos, bueno, cuando cometemos un error, ¿qué decimos? Disculpame, viejo, nadie es perfecto. ¿Ok? Tengo que mejorar. Yo sí que puedo mejorar, vos también podés mejorar. Podemos ir de peor a mejor, pero no es el caso de Dios, porque Dios es perfecto. A Dios nada lo afecta, ni para bien ni para mal. Nada lo afecta. Y el paso del tiempo tampoco lo afecta a Dios. Dios no envejece. Dios no tiene años. Porque como aprendimos el jueves pasado, Dios es ¿qué? Eterno. O sea, no se pueden contar sus años. Son incontables porque no se pueden contar. No hay manera de poder contarlos. Y como Dios no envejece, ¿sí? Él es el único que puede decir, según Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Como también dice en otro lado, el que era, el que es y el que siempre será. Y si esta es la verdad, y si esta es la verdad que Dios en su naturaleza interior no puede cambiar, ¿eso qué significa para nosotros hoy? Que su poder es indestructible, que su sabiduría no cambia y es infinita, que su gloria nunca disminuye, ni se agota, ni se apaga como la vela que se consume, porque Dios no cambia en su naturaleza interior. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos, Dios no cambia en sus perfecciones. Cualesquiera que sean los atributos de Dios, nosotros podemos conocer algunos, pero imposible conocer todos. Es imposible. Pero cualesquiera que sean los atributos de Dios, siempre han sido los mismos
antes que Dios creara el universo, y siempre serán los mismos después que esta creación termine y haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Los atributos de Dios son ahora como siempre han sido, y así van a permanecer para siempre. Para siempre. Este es el Dios de la Biblia. El Dios en el que creemos, el Dios que adoramos, amamos, el Dios que servimos. Por eso de esta verdad nosotros entendemos que su poder no puede ser jamás destruido, no puede ser su poder limitado. Como dijimos hace un rato recién, su sabiduría es infinita, su santidad no se puede contaminar. Dios no puede pecar. Su verdad no cambia porque, como dice el Salmo 119, 89, la palabra de Dios es verdad. Su palabra permanece para siempre. O sea, su veracidad no cambia. Su amor es eterno, porque como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Su amor no cambia. Para con nosotros no cambia. Qué buena noticia. Su amor no cambia. Y como dice el Señor Jesús en Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en Salmo 100, verso 5, tenemos también una verdad muy consoladora. Su misericordia es incansable. ¿Qué dice el Salmo 100, verso 5? Dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué para siempre es su misericordia? Porque Dios no cambia. Tercero, Dios es inmutable en su consejo. En otras palabras, Dios no cambia ni cambiará sus propósitos y sus planes. No los cambió ni los va a cambiar. Dios no cambia de planes. Dios no hizo planes. ¿Sí? A Dios no lo sorprendió la pandemia, está viendo a ver qué hace ahora que las iglesias están cerradas. Esto es plan de Dios. Dios no tuvo que ver qué hacía cuando Adán y Eva pecaron. Ni se agarró la cabeza diciendo, chao, estos destruyeron todo, arruinaron todo lo bello que yo creé. No, los propósitos de Dios y los planes de Dios son los mismos que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, y seguirán siendo los mismos cuando este mundo y esta creación termine y haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Sus planes no están en desarrollo, y lo que ocurre es parte de su propósito. Nada ocurre que no sea su propósito, ni nada ocurre en el universo, en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, que no sea parte de su plan prefijado, preestablecido desde antes que el universo existiera. Por eso dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no se pueden revocar. ¿Por qué no se pueden revocar? Porque el propósito de Dios y los planes de Dios no cambian, porque Dios no cambia. Él es inmutable. Tiene que ser así. Porque si Él determina una cosa, dice Job 23:13, ¿quién lo apartará de su propósito? Si Él lo determinó, Él lo quiso y lo deseó, Él lo va a hacer. El propósito de Dios entonces no cambia nunca. Nosotros somos los que muchas veces tenemos que cambiar de opiniones, tenemos que cambiar de planes, no nos gusta, pero a veces la realidad se impone. Tenemos que reconocer a veces que estamos equivocados y cambiar de opinión. A veces tenemos que deshacer nuestros planes porque no es posible poder llevarlos a cabo. Y nosotros somos cambiantes y vivimos en constante cambio. Pero esto es imposible para Dios. Es imposible. Dios no puede cambiar. Por eso dice el Salmo 33:11, el consejo y propósito del Señor permanecerá para siempre, los planes de su corazón por todas las generaciones. Dios no corrige sus planes, no los puede corregir, porque Él no cambia y porque Él es perfecto, sus planes y sus propósitos también son perfectos. Y todo Dios lo está haciendo
de acuerdo a sus propósitos y sus planes preestablecidos desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos 6:17, leemos esto. Dice el autor de Hebreos, hablando de Dios, del propósito de Dios, habla acerca de la inmutabilidad de su propósito, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que su propósito, su consejo significa acá propósito, no cambia, es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Ahora, ¿cuándo es que se ve la inmutabilidad de Dios en su belleza perfecta? Bueno, no es muy grata esta parte, pero es muy instructiva, es reveladora también, y nos ayuda a pensar acerca de cómo es Dios, qué clase de Dios es este Dios y qué podemos esperar de Él. ¿Cuándo la inmutabilidad de Dios, o sea, esta verdad que Dios no cambia, puede contemplarse, puede verse en su máxima belleza? Cuando la comparamos con nosotros, con cómo somos nosotros. En la comparación, nosotros tenemos que decir acerca de nosotros que nosotros somos cambiantes, nosotros somos variables, nosotros somos volubles, nosotros somos inestables y nosotros somos dependientes. Nosotros somos todo lo contrario de lo que Dios es. Por eso es un gran error creer que Dios va a hacer de tal manera, va a actuar de tal manera, va a obrar de tal manera, porque la mayoría de las veces que nosotros caemos en esas imaginaciones, estamos proyectando nuestra realidad como seres humanos a Dios. Ya lo dijo el Señor en el Salmo 50. Me estás haciendo a mí como sos vos. ¿Acaso creías, dice el Salmo 50, acaso creías que yo era como tú? ¿Pensabas que yo era como tú? ¿Pensabas que así como vos haces la vista gorda al pecado, yo también hago lo mismo? ¿Pensabas que porque vos sos indiferente a las necesidades de los que sufren, de los pobres, de los afligidos, pensabas que yo soy igual a vos? ¿Pensabas que así como vos sos inflexible y vos sos así recto y sos categórico y sos drástico, yo soy de la misma manera que sos vos? Nosotros muchas veces proyectamos en Dios, cuando lo imaginamos, cuando lo pensamos a Dios, proyectamos en Él lo que nosotros somos, y nosotros somos todo lo contrario a lo que Dios es. En Judas 13, versículo 13, tiene un solo capítulo, dice que nosotros somos como estrellas errantes, estrellas fugaces. Isaías 57:20 dice, pero la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Así somos, como el mar agitado. Vamos de un lado para otro, emocionalmente vamos de acá para allá, espiritualmente de arriba para abajo, de abajo para arriba. De estables a inestables, de inflexibles a variables. Así somos. Ahora, Génesis 49:4 dice, pero eres tan impetuoso como una inundación. Así somos. Dios no es así. Por lo tanto, hay que atender al mandato de Isaías 2:22, que dice, dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. En esto, gente, hay sabiduría que nosotros tenemos que tomar para nuestras propias vidas. No hay ser humano del que se pueda depender. No hay. Salmos 146, verso 3, dice, no pongas su confianza en gente poderosa, o sea, ni siquiera en los gobernantes. No pongan su confianza
en simples mortales que no pueden salvar, que no pueden salvar. Es necio, imprudente, inapropiado, peligroso depender de otro ser humano que es tan cambiante como yo, tan variable como yo, tan voluble como yo, tan inestable como yo y tan dependiente como yo. Que hoy, ¿sí?, te pueden amar, mañana te pueden odiar. Hoy te pueden querer, mañana te pueden aborrecer. Cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, la última vez, la última semana de su pasión, toda la multitud gritó: alabado sea el Hijo de David. El jueves, la misma multitud estaba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso tenemos que aprender, ¿sí?, que la confianza plena y absoluta tiene que estar depositada en un Dios que no cambia. Y no estoy en esto cargando las tintas a las personas que nos fallan, no, porque nosotros también fallamos. Porque nosotros también decimos te amo y mañana no te amo tanto. Nosotros también decimos contá conmigo, lo que necesites, y después mañana no estoy disponible. Nosotros también somos así. Y a veces es una injusticia de parte nuestra poner en otras personas la carga de que ellos no pueden fallar, de que ellos tienen que ser perfectos, de que ellos tienen que ser estables todo el tiempo, tienen que ser invariables todo el tiempo, tienen que ser firmes todo el tiempo, para poder sostenernos nosotros de ellos y apoyarnos nosotros en ellos todo el tiempo. Entonces, cuando ellos fallan, cuando ellos se equivocan, erran, porque son eso, hombres, mujeres, son eso, nosotros nos desmoronamos, nos enojamos, nos ofendemos y nos caemos también. ¿Y eso por qué? Porque no hemos aprendido lo que nos enseña la palabra de Dios. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale, su vida es un soplo nada más. Nuestra confianza solamente va a estar segura y firme cuando la depositamos en un Dios que no cambia, en un Dios que es inmutable. Bien, ¿cuál es nuestro consuelo y nuestra fortaleza a la luz de esta verdad? Bueno, insisto con esto, nuestro consuelo y nuestra fortaleza está en esta realidad, en la realidad de que Dios no cambia. Ahora, esto tiene muchas implicaciones y muchas derivaciones, gente. Porque ¿qué significa para mi vida personal, para tu vida personal, el hecho de que Dios es inmutable, de que Dios no cambia? Bueno, que su actitud hacia nosotros, que somos sus hijos, o sea, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los convertidos, los cristianos, los discípulos de Cristo, todos sinónimos de lo que es un hijo de Dios. La misma actitud que Él tuvo cuando me escogió antes de la fundación del mundo, es la misma actitud que Él tiene hacia mí ahora. Y es la misma actitud que va a tener por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia de humor, para con vos ni para conmigo. Dios se duele del sufrimiento, siempre. No es indiferente a la necesidad, tampoco es indiferente al amor ni a la fe. Porque Dios no cambia, lo que ha sido es y siempre será el que soy. No tiene horarios, no se cansa, ni lo cansamos. Sus pensamientos con respecto a nada cambian. No cambia su forma de pensar con respecto a nada. Siente hacia la humanidad, hacia los niños, hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los oprimidos, hacia los pecadores,
lo mismo que cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos ellos, por todos nosotros. Su actitud también hacia el pecado es la misma que cuando echó afuera del jardín del Edén a Adán y a Eva por haber pecado contra Él. Dios no cambia, gente. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. No importa lo inestable que yo sea. No importa lo inestable que vos seas. No importa lo inconstante que sean nuestros amigos. Dios no cambia. Dios no cambia. Si Dios cambiara como nosotros, y si Dios fuera inconstante como nosotros, si Dios quisiera hoy una cosa y mañana quiere otra, y si Dios actuara por capricho, no hay razón para poder confiar en un Dios así. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que no cambia. Esto también nos dice otra cosa, que sus promesas están garantizadas. Si Dios no cambia, lo que prometió ayer no cambia hoy. No cambió hoy y no va a cambiar. Isaías 54:10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Y esta es una promesa para vos. Una preciosa y grandiosa promesa para vos. Que Él cumple y cumplirá siempre. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo tercero, la tercera implicancia que también afecta a nuestra vida de una manera dramática, el hecho de la realidad esta de que Dios no cambia, es que esto nos anima a la oración. Porque, a ver, ¿qué consuelo significa orar a un Dios, entre comillas, que hoy está dispuesto a escuchar y mañana no, que cambia de color como el camaleón? ¿Qué razón habría para presentar mis peticiones a un Dios que es como un juez que hoy dictamina una cosa y mañana dictamina otra? Pero como Dios no cambia, eso nos anima a nosotros a presentarnos con confianza y con toda libertad ante la presencia de Dios para presentar nuestras oraciones, ruegos y peticiones. Y en cuarto lugar, esta realidad de que Dios no cambia es una realidad que aterroriza a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que desafían a Dios. Los que desobedecen sus leyes, sus mandamientos, desobedecen la palabra de Dios, son las personas que no les importa la gloria de Dios y son las personas que viven como si Dios no existiera. Ahora, esta realidad de que Dios no cambia es terrible, es aterradora para las personas que viven de esta manera. ¿Por qué es aterrador? Porque va a llegar el día en que van a rogar por misericordia, van a rogar y suplicar para que Dios cambie su voluntad, para que Dios anule su palabra, para que Dios se olvide de sus advertencias, pero Dios no lo hará. Dios no lo hará. Dios no va a cambiar a último momento o en el momento de que te llegue la hora de presentarte ante Él para dar cuentas acerca de tu vida y te des cuenta que delante de Dios has vivido una vida como la que acabo de describir y que no tenés excusas y que tampoco tenés manera de escapar del castigo, del juicio y de la condenación, y en ese momento te acuerdes de pedir perdón, te acuerdes de pedir misericordia, te acuerdes de pedir compasión, esperando con la esperanza de que Dios va a cambiar de opinión en ese momento. Ezequiel 8:18 dice esto: por eso voy a actuar con furor,
no les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos, no los escucharé. ¿Por qué esto es así? Dios no cambia. ¿Qué significa? Que Él es santo. Él es santo y no puede dejar de serlo. Y así como Dios odió el pecado ayer, odia el pecado de la misma manera hoy y lo odiará eternamente. Y odiará el pecado también en el día que nos tengamos que presentar delante de Él. De ahí que esto es la explicación de por qué el infierno es eterno. Porque Dios no va a cambiar de opinión. Porque Dios no cambia. Aún así, su actitud hacia estas personas que lo rechazan, que no lo aman, que desafían su palabra, que violan sus mandamientos, que viven como si Dios no existiera, su actitud hacia esas personas es la misma actitud que cuando Él dijo a través de Jesucristo: vengan a mí los que están cansados y cargados, agobiados y afligidos, vengan a mí, que yo los haré descansar. Yo les daré paz. En conclusión, Dios no cambia y el cambio no lo afecta a Dios. Pero, Dios usa el cambio a nuestro favor. Y esto es emocionante, de verdad. Nosotros por naturaleza odiamos la inestabilidad. Nosotros queremos hacer la plancha todo el tiempo. Queremos que todo esté igual todo el tiempo. Que nada cambie, que la rutina permanezca. Por eso nos cuestan las crisis, nos cuesta... A mí me tomó, ya llevamos, ¿no?, 80 días, 90 días de encuarentamiento, en cuarentena, de aislamiento social, confinamiento, como quieran llamarlo. Y no sé, a mí creo que de los 90 días, creo que me tomó 60, 70 días intentar acomodarme a la situación. No, o sea, me costó horrores. Todavía, ¿sí? Ahora estoy, digamos, mejor en el sentido de más calmo. Pero todos los días tengo que remarla para poder no agitarme como el mar embravecido. Odiamos la inestabilidad, pero la capacidad de cambiar, ¿sí?, no de ser cambiantes, no, sino la capacidad de cambiar como personas, es un don de Dios. La capacidad de cambiar es un don de Dios. Para los creyentes, el crecimiento, la madurez, la santificación viene a causa de un proceso de cambio en nuestras vidas. Madurez espiritual significa cambio. Desarrollo espiritual significa cambio. Crecimiento espiritual significa cambio. Ser más semejante al carácter de Cristo significa cambio. Cambio que Dios opera en el interior de los creyentes por el poder de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Para ilustrarlo, el ejercicio que estamos haciendo nosotros, de estudiar juntos la palabra de Dios, aprender juntos la palabra de Dios, de yo estar predicando, enseñando la palabra de Dios, ustedes estar allí escuchándome, recibiendo la palabra de Dios. Bueno, Dios usa este medio de gracia que nos ha permitido tener para llevar adelante su proceso de desarrollo, crecimiento, maduración y santificación espiritual en nuestras vidas, porque Dios opera estas cosas no a través de los problemas, no a través de las crisis, sino a través de su palabra y del poder de su Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18 dice así: por lo tanto, todos nosotros, los creyentes, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta. ¿Cómo la miramos? Cuando miramos su palabra.
que vemos en su palabra, lo que estamos viendo ahora, la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que somos los creyentes somos transformados. Como por el Espíritu de Dios cuando contemplamos la gloria de Dios en su palabra. Y en este proceso de cambio constante es en el que Dios nos tiene a todos nosotros. Por eso el estancamiento espiritual es una mala señal. La falta de crecimiento espiritual, la falta de madurez espiritual, la falta de santidad en la vida del creyente es una pésima señal, es una mala señal, e incluso si pasa el tiempo y no se nota desarrollo, no se nota madurez, no se nota crecimiento en la santidad, en la santificación, si no se nota el fruto del Espíritu Santo en la vida de alguien que dice ser creyente, habría que cuestionarse si en realidad es creyente. Cada uno deberíamos cuestionarnos si somos creyentes o no. Porque el creyente, desde el día que nace de nuevo, está en este proceso. Dios nos ha introducido en este proceso de cambio permanente. Al punto que el creyente hoy no es lo que era hace 2 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, o cuando sea que te convertiste. Ahora, el que dice ser creyente, pero sigue siendo la misma persona, las mismas actitudes, la misma forma de ser, la misma forma de hablar, las mismas reacciones, los mismos defectos, los mismos pecados, las mismas debilidades, los mismos vicios que hace unos añitos atrás, es muy factible que esa persona no haya nacido de nuevo todavía, no se haya convertido de verdad, no sea un verdadero creyente. En otras palabras, todavía en realidad no es un hijo o una hija de Dios. Porque la realidad en la vida del creyente se llama cambio. Porque por los cambios que Dios hace en nosotros, crecemos, maduramos y somos santificados. Ahora, para los no creyentes, los incrédulos, los inconversos, los que están perdidos y muertos en sus pecados, la salvación de sus almas, la salvación de sus vidas, está en el cambio. Es también cambio. Viene por medio de un cambio. Este cambio es el cambio, la Biblia lo describe de esta manera, pasar de ser una persona, pasar de ser de la persona que yo era a una persona nueva, a una nueva persona. Esa es la magnitud del cambio. Y ese cambio, dejar de ser la persona que era para empezar a ser una persona nueva, ese cambio tiene un nombre, se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es mucho más que llorar los pecados, que lamentarse por los pecados y fracasos o por la vida fracasada que uno ha vivido porque uno le ha salido todo mal en la vida y llora por eso. O que a uno le duele haber ofendido a Dios. Bueno, que uno se da cuenta que ha vivido su vida de espaldas a Dios. Bueno, todo esto tiene que ver con el arrepentimiento, pero no es arrepentimiento completo hasta que no hay cambio. Por eso, para el que no es creyente, si vos sos alguien que todavía no has creído en Cristo, no le has entregado tu vida a Cristo, no recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, no has nacido de nuevo a esta nueva vida en Cristo, tu salvación, cualquiera sea tu situación, está en el cambio, y ese cambio se llama arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar, es cambio. Es cuando el mentiroso deja de serlo para empezar a ser sincero y veraz. Es cuando el ladrón deja de robar y empieza a trabajar y con lo que gana comparte con los necesitados.
Es el orgulloso que ahora es humilde. El lujurioso que ahora es puro. Y este cambio dramático del cual nos habla la Biblia, lo describe en estos términos. La vida que yo tenía antes, o el hombre que yo era antes, la Biblia lo describe como el viejo hombre. Y la vida o el hombre que soy ahora, la Biblia lo describe como el nuevo hombre, la nueva persona, con nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos afectos. Cuando he dejado de ser la persona que era para convertirme en una nueva persona. Ahora, este cambio dramático y que obviamente con el tiempo es visible a los demás, es el reflejo de un cambio más profundo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros. Y ese cambio profundo ocurre, se produce cuando Cristo entra en el corazón de una persona. Esto a veces es difícil explicarlo con palabras. El cambio dramático, revolucionario, transformador, que la Biblia lo llama pasar del viejo hombre a ser un nuevo hombre, una nueva persona, que no tiene nada que ver con la persona que eras, se produce cuando Cristo entra en la vida de una persona. Cuando la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, entra en la vida de una persona. Este cambio ocurre cuando Cristo entra en tu vida. Ahora, ¿cómo es que Cristo entra en tu vida? A través del arrepentimiento de tus pecados y de poner tu confianza solamente en un Salvador que se llama Jesucristo y que es el mismo ayer, hoy y lo será por todos los siglos. Por eso, para terminar, déjame decirte lo que tendrías que hacer. ¿Qué tendrías que hacer? Entender esto. Primero, Dios no cambia. Segundo, Dios no negocia. Tercero, a Dios no se lo puede presionar ni se lo puede convencer para que Él cambie lo que ya dijo. Y Dios nunca va a escuchar una oración que surja de un corazón egoísta. Pero, si vos aceptás los términos de Dios, si vos te sintonizás con la voluntad de Dios, el poder de Dios va a venir sobre tu vida y te va a transformar y te va a cambiar en una nueva persona como lo promete el Evangelio. Pero estos son los términos, la parte que a vos te toca. Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces, por el poder de Dios, el cambio de dejar de ser la persona que eras y que sos hasta el día de hoy, para convertirte en una nueva persona según la voluntad de Dios, ese cambio va a ocurrir en el mismo momento que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Jesucristo. Si este mensaje les ha bendecido y creen que puede ser útil para alguien más, compártanlo en su muro de Facebook y así la palabra de Dios puede llegar a muchas más personas que necesitan un cambio de muerte a vida. Cambio que lo puede hacer únicamente el Dios inmutable al que nosotros adoramos, amamos y servimos, el Dios de la Biblia. Gracias por estar de ese lado. Dios los bendiga mucho. Hasta nuestro próximo encuentro el día domingo 18:30 horas. Chao.